Muy bien, hermanos. Arrancamos entonces con la segunda sesión de la epístola a los Corintios. Quiero decirles, hermanos, que em, la vez pasada subimos un video y dejamos una guía, que no todos la respondieron, ¿verdad? Hay varios que sí lo hicieron y de manera, hay muy buenas notas. Em, los que no lograron hacerlo, por la razón que sea, después de la clase me textea para ponernos de acuerdo, ¿me entiende? Para ponernos de acuerdo y que usted vaya al día, pues porque al final son puntos que usted va a ir acumulando, así como va a acumular puntos por su asistencia puntual y también por su participación. Queremos hacer, hermanos, o quiero hacer todo lo posible para que este segmento sea, ¿qué le digo?, más dinámico, más participativo. ¿Por qué? Porque está comprobado que cuando nosotros solo llegamos, nos sentamos, recibimos información, hasta ahí nomás, ¿verdad? Queda. Pero cuando nos damos a la tarea de interrelacionar más, de comentar, de participar, entonces eso de ya nos pone más de lleno en la clase, ¿sí? O en la sección que vamos a ir estudiando. Así es que para romper el hielo, por ejemplo, si yo le pregunto rapidito, unas tres preguntas ahí técnicas. ¿Cuál era la importancia de la ciudad de Corinto? A ver, a la una, a las dos. Hermano Collado, abra su micrófono, hermano. Sí. Buenas noches, bendiciones, hermano. Buenas noches, gracias, hermano. Bueno, la importancia de la ciudad de Corinto en el aspecto económico es que era importantísima por por su comercio. Muy bien. Ahora, esto que era importante en el comercio, ¿qué otra idea le da a usted? Si había comercio, ¿qué indicaba eso con la población en general? Este, ¿Sí? según lo que decía bueno, puedo contestar, ¿verdad? Sí, 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 hermana. La ubicación geográfica era de suma importancia porque era un puerto. Muy Entonces bien. todos los barcos, ¿verdad? Llegaban ahí, acampaban los comerciantes, como habían 4 meses o 3 meses que estaban como en stand-by, por decir así, en espera. Entonces ahí llegaban los comerciantes, toda la gente de las embarcaciones, y entonces ellos les prometían hospedajes, alegría, y les daban alimentación en lo que esperaban esos 4 meses, y en eso les ayudaba un poco al comercio por la Muy ubicación bien. geográfica que tenía. Entonces podían después mover las embarcaciones, y los esclavos eran un punto importante porque ellos apoyaban a subir toda la mercadería y a moverse de un sitio a otro. Muy bien. Recordemos que era una ciudad puerto, pero era una ciudad que tenía dos puertos. Hermano Roberto Un Batz. puerto. Sí, hermano, buenas noches. A mí me llamó bastante la atención la forma, voy a decirlo así, estratégica que tuvieron los corintios para poder tener más economía, ¿verdad? Y hablo en cuanto a la forma en que ellos le cambiaron el nombre de la diosa Afrodita a diosa y patrona de los marineros, ¿verdad? Esto lo hacían ellos, pues como ya lo mencionaban los hermanos, como se le conocía a la señora de los dos puertos, porque llegaban bastantes marineros, ¿verdad? De esperar que pasaba la tormenta o algo, y esto hacía que ellos llegaran a visitar a esta diosa y poder gastar, ¿verdad? Lo que ellos llevaban para poder satisfacerse, por decirlo así, Barman. Gracias, Roberto. Lo pusiste de una manera muy elegante. Llegaban a divertirse. Me gustó eso, ¿verdad? Muy fino. Hermano Ronald Peña. Buenas noches, bendiciones, hermano. Gracias. Qué bueno volverlo a ver. Sí, Gracias, hermano. algo que hacía importante a la ciudad de Corinto era, como ya decían, eran los puertos, pero también la ubicación exacta de Corinto es que tenían una zona estratégica, porque si los barcos querían ir a otros lugares, por otra zona era más peligroso, mientras que por Corinto era mucho más seguro, y ahí los barcos los resguardaban durante 4 o 3 meses,
Y como ya decían, los marineros que iban en los barcos iban por muchos tiempos en el barco, valga la redundancia, y luego cuando llegaban a Corinto, habían mujeres que disponían de su cuerpo, que ya nosotros sabemos a qué nos referimos, y los hombres llegaban para satisfacer sus deseos. Muy bien, hermano, muy bien. Ahora, vea, todo eso que ya dijeron está excelente, excelente ubicación geográfica, un comercio creciente, un comercio tremendo en realidad en Corinto. Ahora, ¿esto qué creen ustedes que causaba en la población? Hablando de una media, ¿cómo incidía esto en la población? El hecho de tener de tener una posición geográfica estratégica y tener dinero. O sea, eso no está en la Biblia, sí, eso no lo va a hallar en ningún texto, pero aquí es donde nosotros necesitamos, hermanos, expandirnos, sí, El y hermano mirar, que hay causas y al, hay efectos también. que al tener tanta, o sea, tantas oportunidades en lo que es economía y todo lo que menos tenían eran al Espíritu Santo en su corazón. La parte financiera era más la parte humana, Ok, por decir así. ok, entonces si no estaba el Espíritu Santo, ¿qué era lo que predominaba? Hermano ¿Mm? Roberto, El ego. muy bien, Sí, hermano, yo creo que también algo que hacía en todos los corintios, ¿verdad? Generalizando, era la avaricia, ¿verdad, hermano? Hace unos días yo miraba una película acerca de todo lo que ocurre en Las Vegas, ¿verdad? Y que Las Vegas es considerado, ¿verdad? Lo han apodado como un país viendo o reflejando Sodoma y Gomorra, porque llegan a hacer y a deshacer en ese lugar. Entonces pienso, hermano, que parte, yo pienso, ¿verdad? Que así era Corintio por la tradición, por las costumbres que estaban teniendo, ¿verdad? Y por estas mujeres que ofrecían su cuerpo pensando de que así ofrecían o rendían culto a esta diosa, ¿verdad? Afrodita, hermano. muy bien. Ahora, la gente que tiene dinero, ¿sí? Generalmente, ¿cómo se comporta? ¿Qué características tiene? Altiva, arrogante. Altiva, arrogante, muy bien. Orgulloso. Como tienen dinero, orgullosos, muy bien. Eso está bien, porque esto, hermano, También, esto, perdón, también son astutos, hermano. Tienen maneras de mover el dinero y de poder hacer negocios a lo máximo para sacar el mayor provecho. O sea, tienen una ex- astucia que si no la tienen, la buscan y se la inventan. Porque por la muy bien, esplendidez y la riqueza de Corintio, ahí había que aprovechar al máximo y entonces ahí nadie perdía el tiempo. Todo el mundo lo hacía de manera astuta y avarienta, como decía el hermano. muy bien. Mire, ese es un punto que no habíamos considerado, ¿ya? Pero por eso es importante, hermano, que usted amplíe su visión. Ahora, pasando de eso, ya, para después caer en el tema que vamos a hablar de la división, de las divisiones o la división en esta oportunidad. Pero ese es el preámbulo, esta es la base para que usted lleve una idea más clara de lo que pudo estar pasando allá. Ahora, en cuanto al aspecto, ¿qué le digo? Educativo, el aspecto secular, ¿verdad? Brevemente, dos hermanos, ¿cómo era Corinto? ¿O cuáles eran las influencias que tenía la ciudad de Corinto? Hermano Ulises, Buenas noches, hermano. buenas Bueno, noches. realmente tenemos que ver que Corintio, por ejemplo, tenía bastante influencia en cuanto a la mitología griega, porque si Mm, ponemos, por ejemplo, ellos creían en la diosa Afrodita, la cual pertenece a la mitología griega. Y esto, o sea, hacía que tuvieran demasiada idolatría, esa región. Aparte de eso, había otro aspecto que, por ejemplo, a cierta persona, cuando era demasiado de una mala reputación, se le decía Corintia o Corintio, lo mm. cual se refería a que la persona tenía muy mala reputación o tenía muy mala historia de vida o era conocido por algo malo. Muy bien, gracias Ulises. Buenos aspectos, ¿verdad? Recordemos que em, los Corintios, ¿verdad? Bueno, en principio fue una ciudad griega por estar la ubicación que tenía,
Pues recordemos que fueron conquistados por los romanos, ¿sí? Pero los corintios eran muy dados a la ciencia, al conocimiento, a la filosofía. Ya me entiende. Entonces, en ese sentido, no solo el punto geográfico estratégico, riqueza en abundancia, ¿verdad? Un conocimiento bastante elevado, ¿verdad? La filosofía era uno de los principales atractivos en esa comunidad. Y luego después, ¿verdad? Todo ¿qué le digo? El libertinaje sexual, prácticamente, o el libertinaje moral, ¿verdad? Que existía en la ciudad. Ahora, de todos esos problemas que hemos mencionado, o pecados o malos hábitos que había en la ciudad de Corinto, em, si usted cree que sí, me hace el pulgar así. Si cree que no, me hace una cruz. Vea la pregunta. De todos esos malos hábitos y pecados que hemos mencionado, que nuestros hermanos han mencionado, ¿usted cree que la hermandad en Corinto estaba exenta, sí o no? No, 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 no estaban exentos. De hecho, en una porción el apóstol Pablo les menciona, ¿verdad? Un listado de pecados y les dice el apóstol Pablo, y esto, ¿qué? Esto eran algunos de vosotros, ¿sí? Y ahí se ve una serie de pecados tremendos. Para que nos pongamos en contexto, entonces la hermandad en Corinto no estaba exenta de toda esta presión. Y también recordemos algo, no es de que ellos fueran malos, sino que nosotros recordaremos o nosotros sabemos que la vida cristiana es un proceso, ¿sí? No es de la noche a la mañana. Y Pablo estuvo en Corinto enseñándoles. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 años y cuántos meses. A ver quién me dice. A ver, a ver. 3 años con cuántos meses estuvo Pablo en Corinto. Ay, los agarré, ¿verdad? 18 meses. Sí, 18 meses estuvo Pablo ahí y asumimos que después llegaron otros. Sin embargo, en esos 18 meses, la iglesia estaba tierna todavía y aquellos que tenían malos hábitos como, ¿qué le digo? Frecuentar las prostitutas, arreglar las balanzas para vender más y dar menos producto, engañar a las personas, ¿verdad? Con el tráfico que hacían de diferentes mercancías, no lo habían dejado, ¿sí? No lo habían dejado. Entonces, es importantísimo que nosotros estemos en ese marco para que después no critiquemos y no seamos tan duros con los hermanos que vivieron en esa época. Pero bueno, ya entrando en el texto de la carta, habiendo mencionado todas esas cosas, es importantísimo, hermanos, ¿verdad? Recordar que el apóstol Pablo abre esta epístola, bueno, con una salutación, pero me llama la atención algo. En la salutación, el apóstol Pablo les dice dos cosas, hermanos, que son fundamentales e importantes. La primera, les dice, ¿verdad? Que ellos habían sido justificados. Y eso es importantísimo, ¿sí? A la iglesia en Corinto dice a los santificados. Y luego dice, mire, esto, hermanos, es tremendo. A los santificados, pero que también fueron santificados, pero son llamados ¿a qué? A mantenerse santos. Hermano, esto tenemos que analizarlo y tenemos que tenerlo bien enmarcado. Nosotros sabemos que a través de las aguas bautismales, bueno, antes de eso creemos, ¿verdad? Confesamos nuestra fe, bueno, oímos la palabra, creemos, confesamos, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos?
para perdón de pecados y para recibir la presencia o el don del Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces, pero también usted recordará que en citas como a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, declara, ¿verdad? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿sí? Pero no nos quita las inmundicias de la carne. Esa aspiración, ese, ¿cómo le digo? Ese inclinación a pecar, el agua no se la quita a nadie. ¿Sí? Entonces, vea cómo es el proceso. Somos bautizados, nuestros pecados son perdonados, recibimos la presencia del Espíritu Santo, pero cuando salimos, esa inclinación de alguna manera está ahí. Entonces, para eso es que Dios nos dio el Espíritu Santo. Si usted anota y después lee Tito capítulo 3, versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo declara, nosotros, dice, hemos sido salvos y menciona tres aspectos. Primero, por su misericordia. Si no fuera por el amor de Dios, no habría existido plan de redención, ¿sí? Entonces, primero, por su misericordia. Segundo, por el lavamiento de la regeneración. Esto es el bautismo en agua. Y tercero, por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, una vez hemos sido bautizados y una vez ya está con nosotros, entonces el Espíritu Santo comienza a accionar, pero no lo hace de la noche a la mañana, porque va a ser un trabajo de equipo, ¿sí? Entre el Espíritu Santo, pero también de mi parte. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro 3:21 otra vez dice, ¿verdad? No nos quita las inmundicias de la carne, pero nos da una nueva conciencia hacia Dios. Entonces, esto es para nosotros, pero también lo fue para la hermandad en Corinto. Entonces, los hermanos allá estaban en un proceso, ¿sí? En un proceso. Y dentro de ese proceso, usted recordará, o que alguien me diga cuál era uno de los propósitos de Pablo para escribirles la carta a los hermanos, uno de los propósitos. Era corregir lo malo que ellos estaban haciendo. Muy bien, corregir lo malo que ellos Las estaban haciendo. divisiones. Muy bien, las malas actitudes que estaban teniendo. Y esto Pablo se enteró, ¿verdad? Se enteró por lo de la casa de Cloé. Y luego hay tres personajes que fueron a visitar a Pablo en su casa en Éfeso. Pero entonces cuando él se percata, después él comienza, manda la carta, pero abre señalándoles, hermanos, esta base que es tremendísima. Yo les escribo, dice él, a aquellas personas que fueron santificadas por Cristo y que también, después de ser santificadas, son llamados a mantenerse santos. Mire, desde ahí la apertura de la carta está tremenda. Perdón. Entonces, después de esta salutación, ¿verdad? Él les habla de los versículos del 4 al 9, rapidito. Él les habla acerca que ellos han sido bendecidos, porque han sido bendecidos con conocimiento, han sido bendecidos con dones en toda palabra y en toda ciencia. En año y medio, Pablo enseñó de manera tremenda. Y entonces ellos también habían sido enriquecidos con la posesión de dones, ¿sí? Como vamos a ver capítulo 12 un poco más adelante. Pero él luego que les pone eso, que son santificados, que son llamados a estar santos, que han recibido todas las bendiciones, están prácticamente completos en el Señor. Perdón.
Entonces Pablo comienza después de esta base y les lanza una pregunta. Oye, Cristo está dividido. Y entonces comienza a abordar el tema de la división. Y él les dice, ¿verdad? Que fue informado, él no va a negarlo, fue informado por los de Chloe que están pasando ahí cosas fuera de lugar. Habíamos enviado una guía, 5 preguntas relacionadas a este tema. Igual no todos lo mandaron. Pongámonos en contacto, ¿verdad? Para ver cómo la podemos negociar. Pero una de las preguntas era, y es para ustedes ahorita. Hermano, si usted leyó los 4 capítulos iniciales de Corinto, habla de las divisiones y unos detalles ahí, pero mi pregunta sería, ¿qué creen ustedes que origina las divisiones? Así, ¿qué origina las divisiones? ¿Cuál es cómo le digo? El caldo que es propicio para que se den las divisiones. El ego, hermano, la soberbia. La Y soberbia, no aceptar sus errores también. muy bien, la soberbia, no aceptar nuestros errores. A ver, ¿qué más? Hermano, el orgullo El orgullo, muy bien, soberbia, orgullo, y, muy bien. y los chismes también podría. ¿El qué? Los chismes, murmuraciones. Ah, muy bien, muy bien. Creerse más inteligente, más preparado. Ah, cómo no, de sentirme que soy más, muy bien. La altivez, hermano Ronald. Problemas La preferencia morales. personal por líderes cristianos, porque a algunos les parecía que mejor predicaba Pablo y a los otros les parecía que mejor predicaba Apolos. Entonces, algunos decían, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Ok. Entonces, la preferencia personal. Preferencias personales, muy bien. Ahora, También, no es malo, por ejemplo, perdón, ¿alguien dijo algo? sí, hermano, también las corrientes de filosofía también eso influía y la parte cultural, ya que era una ciudad cosmopolita, entonces como habían Mm, diferentes tipos de personas, eso influía bastante en esa parte, en las divisiones de la iglesia. ¿Cómo no? Y fíjese que esto, hermano, en que usted diga, no, eso no puede ser. Recuerden que había muchas escuelas filosóficas y cada quien defendía su postura, ¿sí? Y cada exponente tenía, ¿qué le digo? Su barra, pues, como lo decimos popularmente. Y entonces, y a veces se armaban pleitos y se armaban debates públicos. ¿Ya me entiende? Y no solo era el exponente de alguna corriente filosófica, sino también sus seguidores. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, habían partidos, segmentos, ¿sí? Por escuelas filosóficas. Podría ser también que en todo ciudad donde hay comercio, siempre se aglutinan los que venden los mismos productos. ¿Se ha fijado eso? Están los que venden queso, los que venden carne, los que venden ropa, los que venden zapatos. Y entre ellos se defienden, ¿sí? Y hay pleitos, los zapateros se pelean con los que venden queso. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto en torno, no podíamos despegarlo de la iglesia naciente en Corinto. Y entonces era, no voy a decir normal, em, afuera era normal, pero todavía habían residuos. Y cuando ellos llegan a la congregación, esto se comenzó a fraguar. Pero, ¿qué cosas, verdad? Tiene razón todo lo que ustedes dijeron, pero yéndonos un poquito más profundo, como decía mi abuela, cosas, le voy a mencionar algo para que usted agarre la idea y a lo mejor mencione otras. Una de las razones de las divisiones es la inmadurez, ¿sí? La inmadurez.
hablemos de la carnalidad también. Una cosa es ser inmaduro, otra cosa es ser carnal, hermano. ¿Sí? Ya lo mencionaron ahí la superioridad, el quererme más de los demás que los demás, porque tengo más dinero o porque asistí a la escuela filosófica con mayor reconocimiento. Y ya lo mencionaba mi hermano, ay, se me perdió, se desconectó, parece. No, Ronald, mencionaba también el idolatrar a hombres. No es solo, una cosa es tener preferencias, hermanos, y eso está bien, ¿ya me entiende? Por ejemplo, en su congregación, álzame la mano, si es positiva la respuesta. En su congregación hay varios hermanos que predican, ¿sí o no? Levante la mano si es sí. Ya, bueno. Pero de todos esos hermanos que predican, a usted hay uno que le gusta más que otro, ¿sí o no? ¿No? Eso, hermanos, es normal. Es normal. Sí, porque como dice el refrán, para gustos hay colores. No a todos nos gusta el café amargo. No a todos les gusta la leche agria, por decir algo, ¿me entiende? Alguien dice, ay, hermano, pero ¿cómo no le va a gustar el mondongo? Pues no me gusta, pero te ven como animal raro, ¿ya me entiende? Entonces, tener preferencias no es malo, no es pecado. Cada uno de los que ustedes que están ahí tienen preferencia por algunos cantos. Hay cantos que no les gustan y otros cantos que sí les gustan. Mi hermana Reina. Hermano, yo pienso que el problema no es que me guste a X predicador, el problema es creer que él tiene la verdad, que lo que dice él es lo correcto, que él no se equivoca, que él es perfecto y que pues a mí me gusta cuando está él y si no está él no estoy. Entonces yo ando siguiendo al predicador, no a Cristo. Y ese Amén. problema se daba en ellos, porque ellos Híjole. tenían preferencia al punto de creer que uno u otro era el correcto y el otro no sabía nada. Y muchas Así es. veces no tomaban en cuenta la palabra que se les llevaba, porque lo importante era lo que se les decía. Por eso ahí se miran varios problemas que se tocan de conducta, inmoralidad, de orgullo, como decían los hermanos, de preferencia, pero esas preferencias se daban ya al punto de creer, o sea, en realidad como un Dios al hermano X. Muy Y bien, entonces eso es lo que le preocupa a él y entonces ahí es donde él como que se enfoca más. correcto. Gracias, hermana. Hermana Yara y hermana Lisette. Sí, hermana, complementando lo que decían los demás hermanos, lo que decía la hermana Reina, con idolatrar a los predicadores, a veces no es idolatrar al hermano en sí, sino que tocan puntos muy importantes, se abordan temas que se tocan con la verdad y tal vez esos predicadores hablan en base a la Biblia y no en base a su opinión. Entonces, a veces tocar ciertos temas o que tal vez los, los sermones de los domingos también puede ser que los hermanos no lo profundizan el tema, no lo desarrollan a tal punto que digan los hermanos, este tema era muy importante y dieron certeramente con lo que realmente importa. Entonces, tal vez no es idolatrar al hermano, sino podría ser, digo yo, pues que el hermano sí toca el tema en base a la Biblia y habla con la verdad y no se queda con su propia opinión. Porque a veces en el púlpito que dicen, yo pienso, yo considero, yo opino, y no dicen, la Biblia dice, o el Señor Jesucristo, esto es lo que desea de nosotros. Entonces puede ser que tal vez los hermanos que tengamos preferencia por un hermano es porque toca los temas y los aborda a como el Señor Jesucristo los abordaba. Él no titubeaba a levantar a los hermanos, a corregirlos. Entonces, creo que es algo muy importante. Muy bien. Y estamos de acuerdo en lo que ustedes han expuesto. Sin embargo, fíjese bien,
el tener una, digamos, una percepción así de un predicador X. Ah, hermana Lisette, es que como quitó la mano, pensé que ya no iba a hablar. Es que yo pienso también, hermano, que muchas veces nos dejamos guiar por los lideratos, ¿ya? ¿Ya? Que eso también lo vimos en la clase cuando la recibimos como que mucho de la parte de liderar un grupo, ¿ya? Entonces, a veces, más que por lo que nos dejamos guiar, por lo que nos dicen, que por el conocimiento que podemos adquirir, creemos más en la persona y no indagamos. Entonces, eso pasaba, se crearon dos líneas. Teníamos a Pedro, teníamos a Pablo, inclusive hasta ellos dos entraron en conflicto por la manera de pensar, ¿ya? Y de creer, entre ellos hubo un problema también, ¿ya? Que hasta Pablo habló con Pedro, que, o sea, que ellos seguían una sola línea, ¿ya? Que no podían estar creando esas divisiones, que no era que sos judío o sos gentil, sino que andamos predicando el evangelio. ¿Mm? Y eso pasa en nuestras iglesias, que nosotros vamos, porque creemos que es un buen líder, porque me cayó bien, porque sí, que todo, qué bonito, ¿ya? Y no realmente por lo que nos dice el evangelio, que es buscar pastores para la iglesia, ser parte, partícipe, con un granito de arena, ser parte nosotros integral de nuestro grupo. Muy bien, hermano, muchas gracias por su comentario. Oye, me gusta, estamos en misa todos. Eso me encanta. Ahora bien, nosotros podemos tener preferencia por un predicador, que me gusta cómo habla, que me gusta que es dinámico, me gusta que es serio, me gusta que todo lo que dice va apoyado con la Biblia, otro no, agarra un versículo y le expone, ¿verdad? Un sermón que sé yo expositivo, pero para gustos hay colores. El punto es, vea bien, el punto es que nuestras preferencias van a seguir estando con nosotros y eso no es pecado. El pecado es oiga bien, que mis preferencias yo trate de imponerlas y si nadie me hace caso, entonces me voy con el hermano Jorge y le invito un cafecito, o no sé, hermano, ¿qué prefiere, café o Coca-Cola? Dígame. Una avenita mejor. Ay, me salió, dele pues. Y entonces lo invito a una avena, ¿me entiende? Como ya sé que le gusta. Ay, le voy platicando y lo voy convenciendo, mira, que sí, que cambiemos al hermano, qué sé yo, al hermano Arnaldo, que ya no de clases en la escuela, mira, porque esto y por lo otro. Me lo voy convenciendo, ¿ya me entiende? Y después me voy con Catherine. Y después me voy con Ulises. Hermano, mi Se me preferencia. fue la luz, hermano, así es que ¿Quién? Perdón. ¿Se le fue la luz a quién? A la hermana Lice se le fue la luz. Ah, pero entonces, hermanos, ¿verdad? Mis preferencias, mi punto de vista, hasta ahí llega. A mí me gusta y ahí vamos, ¿me entiendes? Pero ya cuando comenzamos a hacer partidos, vea, es que esas facciones, hermano, no crea usted que surgieron así de la noche a la mañana. Usted se ha fijado en nuestras congregaciones, siempre hay algún hermano, alguna hermana que no está de acuerdo em, con un tema, por decir, con un tema X. Él no está de acuerdo, pero entonces se va con el que tiene a la par, ¿ya? Mire, hermano, lo que está diciendo ese, mire usted qué dice, está arruinado, porque mire lo que dice aquí. A mí me enseñaron, el hermano fulano me enseñó que mire no sé cuánto, que dice usted que no sé qué. Estoy comiéndome el cerebro a este y después al otro y después visito casa. Hermano, eso ya no es tener preferencia. Eso es un sabotaje, eso es un conato de qué, de división. Y así surgieron esas facciones en Corinto. No puede haber otra manera. Que de un domingo al otro, ya uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. No, eso se fue, ¿qué le digo? Fue creciendo, ya.
Pero entonces estamos de acuerdo, eso, hermanos, era señal de inmadurez, era señal de carnalidad, era señal de un espíritu negativo de superioridad, era señal de idolatrar, de que ya la preferencia se convirtió en una idolatría. ¿Se ha fijado usted en el ámbito denominacional? Las personas cómo defienden a su pastor o a su pastora y pelean, hermanos, pelean y se encienden y se molestan, ¿me entiende? Porque llegan a idolatrarlos, ¿sí? Entonces, eso es malo, pero de eso se valió, ¿me entiende? La mala semilla, ¿verdad? Para fraguar estas facciones que se habían dado en Corinto. Ahora bien, ¿cuáles eran las facciones? Pablo. ¿Quién era Pablo, hermanos? ¿Quién era Pablo para que la gente dijera, ay, yo soy de Pablo? ¿Qué tenía Pablo que no lo tuviéramos nosotros? Dígame está. Nadie. Bueno, era una persona muy estudiada, hermano. Mm. Bien elocuente y inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, fue llamado directamente por Jesús. Entonces él comenzó a predicar directamente a los gentiles y hablaba con una seriedad y profundidad en la palabra del Señor, predicaba el Evangelio de Jesucristo y muchas personas sentían, yo me imagino, esa persona hablando con esa elocuencia, hasta le erizaba la piel a las personas y nomás se convertían. Habían personas, sí, obviamente, que no hacían caso a la palabra, pero la mayoría sí, porque era un siervo de Jesucristo. Ah, pero era más elocuente Apolos, hermano. Ve, ya estamos haciendo partido. Ya estamos haciendo partido. Apolos era más elocuente. ¿Ya me entienden? Pero entonces, si nosotros miramos, tenían ellos, ¿qué le digo? O los hermanos tenían razón para tener preferencias. Hermano, yo creo que sí. Pablo tenía ciudadanía romana, era políglota, hablaba un montón de idiomas, Pablo, ¿sí? Como dijo mi hermano, fue escogido directamente por Jesús al apostolado. Tenía una sólida formación. Perdón, Tenía una sólida formación. una sólida formación, educado a los pies de Gamaliel. Y fue una de las figuras más influyentes del Nuevo Testamento. Amén. Entonces Pablo era Pablo. Ajá, pero ¿qué me dice de Apolos? Ese hombre dice que tenía ¿qué le digo? La facilidad del verbo, de la expresión, tremendamente elocuente, ¿me entiende? Que a lo mejor se lo llevaba a Pablo. Entonces a la gente que le gustaba la retórica, ¿me entiende? Ay, se iban con Apolos. Pero dicen otro nombre, yo ni Pablo ni Apolo, yo voy con Cefas, con Pedro. ¿Por qué con Pedro? Ah, mire, Pedro no era cualquiera. Ay, sí, pero caminó y se hundió. Ay, sí, pero le quiso volar la oreja. Ah, pero dígame usted, a nadie más Jesús le dio la llave del reino a ningún otro hombre. ¿A quién se la dio? A Pedro. Y Pedro abrió la entrada a los judíos y a los gentiles. No crea que Pedro era cualquier limpia chacalines ahí en la playa. ¿Mm? No, Pedro era Pedro, con perdón, ¿verdad? Pedro era Pedro, ya me entiende. Y Pedro fue el que predicó y él abrió la puerta, tanto a judíos como a gentiles. Entonces, la gente era Pedro. Y otros muy espirituales, ay, no, yo voy con Cristo. Pero independientemente, habían cuatro facciones. Otra vez, nosotros podemos tener preferencias sin dividir el cuerpo de Cristo. Punto. Ya. Y ahora viene algo importante. Estos personajes, tanto Pablo, Apolos, Pedro y Cristo, bueno, Cristo no, ¿verdad? Pero al menos Pablo, Apolos y Pedro, ¿por qué abogaban cuando llegaron a Corinto? Porque todos ellos, después de Pablo, llegaron ellos a Corinto, Pedro y Apolos.
Pero ¿cuál era el mensaje que llevaban ellos? ¿Cómo se miraban ellos mismos al llegar a la hermandad a Corinto? A ver, Como líderes cristianos, hermano, perdón. como líderes cristianos. Más que como líderes, como siervos. Como predicadores que querían predicar el evangelio del Señor. ¿Cómo no? Porque a veces, hermanos, decir líder, ¿verdad? Ese es el que lleva la batuta. Pero ellos no llegaron, bueno, yo aquí vengo de líder de esta congregación. No, llegaron como siervos. Y incluso que a Pedro se le llamó el predicador del arrepentimiento. Bien, muy bien. Hermano Ronald. Sí, hermano, antes de entrar a más profundidad sobre este tema, faltó una cosa, que hablamos sobre las preferencias personales de los líderes, pero también faltó la sabiduría del mundo, que Pablo le demandaba a los corintios, que ellos se basaban en la sabiduría del mundo y no en la sabiduría de Dios. Gracias, hermano. Y eso era parte también, evidencia de su inmadurez, porque estaban comparando el conocimiento humano, la filosofía humana superior a la enseñanza de Cristo. Hermana Reina. Hermano, yo pienso igual que ellos llegaron con una manera humilde, sencilla, porque Pablo siendo Pablo, un superhombre, por decirlo así, él nunca se creyó más que nadie y él llegó humilde. Y es más, él utilizó solamente todo lo que él era, romano, fariseo, todo para la defensa propia de él, pero jamás para humillar a nadie, igual Pedro y Apolo. A pesar de la elocuencia de Apolo, Apolo era sencillo, o sea, él era humilde. Es más, me pone a pensar que cuando Pablo llega y también trabaja con una pareja que tenían la misma profesión, él era una persona humilde. O sea, ellos tenían que demostrar realmente lo que era Jesús. Y Jesús, recordemos que él vino a servir, no ser servido. Entonces, esa era la idea que ellos llevaban y era el modo también que ellos actuaron. Por eso ellos lograron conquistar, no tanto por tal vez por otras cosas, porque muchas veces, hermano, hay líderes en la congregación que pueden ser muy elocuentes, preparados, pero muchas veces son orgullosos, son altivos y tienen pensamientos o ideas propias que las quieren hacer leyes. Porque ahí yo estaba pensando en lo que decía la hermanita anteriormente, de que no es malo que uno admire a alguien, puede tener admiración por alguien. El problema es que tenemos que tener cuidado que lo que nos está llevando es palabra de Dios, porque muchas veces hay predicadores que se ponen en el púlpito y lo que llevan es opiniones personales. Ok, Y lo que tocan menos es palabra de Dios. muy bien, gracias. Hermano Ronald. Sí, yo considero que Pablo se consideraba un siervo de Dios y un apóstol llamado directamente del Señor Jesús. Apolos se consideraba un maestro elocuente y Pedro se consideraba un testigo de los sufrimientos del Señor Jesús. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se consideraban ellos o así lo consideraban, así los percibían los demás? Eso es importante, pero resumiendo, hermanos, este, ellos, cuando llegaron a los hermanos en Corinto a enseñar, a edificar, ya lo dijo Pablo, ¿verdad? Llegaron con la misión de desarrollar la iglesia, ¿sí? Cuando Pablo dice, yo sembré, pero luego eh, eh, vino Apolos. ¿Y qué hizo Apolos? Apolo regó más. Apolos regó, pero al final, y obviamente Pedro hizo su trabajo, pero ni Pablo era mejor que Pedro, ni que Apolos, obviamente, ni que Cristo, sino que todos llegaron, La niña, ¿no? Tengan cuidado. llevar,
Ellos llegaron con el fin de desarrollar la iglesia. Esa Y, gente con el... Ay, em, Dios. permítame, ya. Y entonces ellos llegaron con el fin de desarrollar la iglesia. ¿Y cuál era la mejor manera de desarrollarlos? Enseñarles no el currículum que tenía Pablo, no la experiencia que tenía Apolos, no los sufrimientos o el galardón que tuvo Pedro para, a través de la predicación, ingresar a gentiles y a judíos, sino que ellos llegaron con la intención, hermanos, de predicar a Cristo. Mire, esto es importante, a Cristo, porque a veces mire, a veces nosotros predicamos otra cosa, ¿sí? Predicamos la iglesia, eso es lo que predicamos, pero ellos llegaron a predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque en el acto redentor de la cruz, ahí es donde se cambió toda la historia. Y la iglesia vino como consecuencia de eso. Y a veces nosotros cuando predicamos la iglesia. Y no debe ser así, ¿me entiende? Pero entonces, si usted analiza, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Simplemente somos servidores por medio de los cuales ustedes creyeron. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Entonces yo planté, pero Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que el crédito se lo lleva Dios. Y entonces acá, hermanos, Pablo está sentando las bases de cómo ese problema se podía resolver. Y la única manera era no enfocarse en el hombre, sino enfocarse en Dios. Y si usted lo analiza, ¿verdad? Esa es ¿cómo le digo? Es un antídoto para este mal de las divisiones. Y vea una cosa. A veces nosotros, hermanos, tenemos divisiones en nuestras congregaciones, pero son divisiones, como le digo, asolapadas. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo. Pero hay veces es que las divisiones son bien marcadas, ¿ya? Em, pero a veces las divisiones son así camufladas. Pero usted ve grupitos selectos y estos no se van con los otros, ¿ya? Y si salen vamos a ir a evangelizar, así, pero yo no me voy con aquel, me voy con esto. Vamos a dejar vivir, sí, pero mi grupo. Hermano, esas ya no son preferencias, ¿ya me entiende? O cuando nos metemos qué sé yo, el hermano Roberto está programando una actividad ahí, no sé, una actividad de jóvenes, y entonces yo voy a llegar, y se la voy a boicotear. Y todo eso tenemos, hermanos, en las congregaciones. Y entonces, sí, signo de qué es eso? Otra vez, signo de inmadurez, señal de carnalidad, señal de querer los superiores, pero también una mala, ¿qué le digo? Una mala postura, ¿verdad? De querer que las cosas se puedan hacer a mi manera. Ahora, dos preguntas más. Una, ¿a qué creen que se refirió Pablo cuando dijo: yo quiero, hermanos, que no hayan divisiones entre ustedes, oiga, sino que habléis una misma cosa? Porque este texto, le digo, lo utilizamos lo forzamos para un montón de cosas que no tienen nada que ver. Ya, en el contexto de las divisiones, les dice Pablo: yo quiero, hermanos, que ustedes no hayan divisiones entre ustedes. Yo quiero que hablen todos ustedes una misma cosa. Bueno, hermano, Reina. aquí, por ejemplo, aquí se está refiriendo
se está refiriendo a lo que es la unidad en la comunidad, que podríamos decir en la comunidad cristiana, a que no hayan divisiones. Por ejemplo, en las divisiones que se están identificando entre líderes como Pablo, Apolo y a Pedro, sino que deben de hablar o deben de actuar con armonía, centrándose primeramente en el Evangelio y en Cristo como el fundamento. Eso es la importancia de tener este mismo propósito, ¿verdad? Ya que esto nos lleva a una misma doctrina y a promover el amor dentro de la iglesia. Muy bien, hermano. Gracias, hermana Reina y hermano Byron. Ronald. Al inicio, bueno, a lo que dijo al final casi el hermano, estoy un poco de acuerdo, porque la verdad que no se refería a las opiniones que ellos tenían, o sea, que no interesaba lo que ellos llevaban, lo que opinaba Pablo, lo que opinaba Pedro, lo que opinaba Apolo, sino que todos hablaran de lo mismo y sintieran de lo mismo, de lo que habían sido instruidos de parte del maestro directamente, o sea, del Señor Jesús, o sea, la palabra que ellos llevaban, que todos estuvieran de acuerdo a lo que se les estaba diciendo, que no era palabra de Apolo ni de Pablo, ni de otro, porque muchas veces nosotros creemos estar de acuerdo, pero tal vez con lo que piensa otro hermano o otra hermana, pero lo que se refiere es a la palabra del Señor. Si yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, por eso decía un tema que dice la Biblia, de qué nos está hablando la Biblia y de qué ellos fueron instruidos y por quién. Ellos no tenían por qué llegar a dar opiniones propias, ni tampoco los hermanos recibirlas. Entonces, a eso pienso yo que se refiere cuando todos hablaran una misma cosa acerca del Señor Jesús y de todo lo que ellos habían sido instruidos directamente, y bueno, y Pablo indirectamente, ¿verdad? Y entonces al final sí se hace una unión porque no hay problema, porque lo que se está discutiendo es palabra del Señor o lo que dice la Biblia. Pero cuando hay opiniones, ahí es donde vienen los problemas y las divisiones, porque nunca vamos a estar de acuerdo en lo que dice cada uno. Jamás. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Ronald. Cuando Pablo dice que todos hablaran una misma cosa, se refiere a la armonía y unidad de la iglesia. También en cuanto a la fe, la doctrina y propósito. Como decía la hermana Reina, no importando lo que ellos pensaban que les parecía bien, sino lo que ya está establecido. Que estéis unidos, dijo el apóstol Pablo, en una misma mente y en un mismo parecer. Obviamente no estamos hablando, como dijeron ya los hermanos, de opiniones o preferencias personales, sino el mensaje central, hermanos, de la cristiandad, el mensaje central de la vida congregacional. Esto es importante, sin alterarlo, pero como decimos, estos textos a veces, hermanos, se ventilan para, para justificar, ¿qué le digo? Algún tipo de actividades o algún punto de vista de algún tema X, y entonces ahí nos metemos a problemas. Por ejemplo, hay hermanos, que creen que si una persona es bautizada en un barril, no está bien bautizada. ¿Sí? O que si fue bautizada en una piscina inflable, pero el que está administrando el bautismo está afuera, entonces no se moja, solo se moja el que se va a bautizar. Entonces muchos opinan que no está bien bautizada la persona. Y ya cuando usted le dice que no, muchos sacan este texto. Mire, es que todos tenemos que hablar lo mismo, todos tenemos que pensar lo mismo. No, pero nos vamos ¿qué le digo? Puntos de vista. Puntos de vista. Y puntos de vista no es doctrina, ¿ya? Y el Señor nos mandó a la unidad. Ahora, ¿cuál era el propósito o cuál es el sentido de que nosotros mantengamos la unidad congregacional? Pero así en tres palabras. En una sola palabra, una sola palabra. ¿Cuál es el sentido de mantener la unidad congregacional?
Bueno, le digo. Ajá, hermano Byron. Mm. Obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo, muy bien. Ronald, También para evitar conflictos y divisiones dentro de la misma iglesia. evitar conflictos y divisiones. Vamos a ir más allá, hermana Lisette. Unidad. La unidad, hermana Reina. Para mí es para demostrar que somos de Cristo, porque el Señor nunca ha estado dividido ni pide. Él pide más bien la unidad, lo leemos en Juan, que Él pide que sean uno como Él es el uno con el Padre. Muy bien, Yara. Considero, hermano, que, bueno, mantener la unidad es ser un solo ser con Cristo. Y también a mi memoria viene que Algo pasó. Ulises, una palabra. Armonía. Armonía. Está bien. Ahora, ¿qué le parece, hermanos? Jesús, cuando él ya va a dejar a sus discípulos, él pidió al Padre por ellos, pero pidió que los mantuviera unidos, como, como el Hijo está unido con el Padre, él quería que estuviesen unidos. Ahora, ¿pero para qué? Jesús lo dijo, que permanezcan unidos, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso se nos olvida, hermanos, a nosotros. Y mucha gente se va, mucha gente desiste de la congregación, precisamente por eso, porque ve partidos en la congregación, no ve una misma manera de pensar centralizada, obviamente, en Cristo. Entonces son cosas en las que debemos de pensar. Ahora, dígame usted una palabra, cada uno de ustedes, dígame algo breve, porque ya estamos llegando al final. ¿Qué podemos hacer para fomentar la unidad? Sin meter la oración. Deje la oración por fuera. Para mí es fomentar, hermano, más comunicación, más Comunicación. relaciones. Muy bien, comunicación. Otro, Yara. siendo humildes. Siendo humilde. A ver. Catherine. Darwin. Dejar la murmuración. Perdón. Dejar la murmuración. Dejar. La murmuración. Dejar la murmuración. Muy bien, muy bien. Cerremos ese círculo. Ok, yo no voy a murmurar. Está bien. Pero ¿qué hace falta ahí? Dejar la murmuración. Eso asumo que yo soy el que ando murmurando. Pero si yo no soy el que anda murmurando y es Roberto Batz el que anda murmurando. Hay que orar por él. No, hermano, no hay que orar por él, hay que cortarlo. O sea, Hay que hablar con él, hermano, voy a directamente. explicar. Hay que hablar directamente con él. Voy a explicar. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vayan con el hermano y restáurenlo. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice, aquella persona, aquella persona que después de una o más amonestaciones, sí, sigue causando divisiones, entonces hay que desecharlo. Dice así, hermano, claramente, porque a veces también no queremos llegar a ese punto. Pero es parte, hermanos, para salvaguardar la unidad congregacional. No es ir a humillar al hermano, pero por mandamiento directo. Tenemos que, si somos sorprendidos o si sorprendemos a alguien en una falta, no que nos dijeron, no que lo sorprendimos, entonces hay que ir con ese hermano y hay que cortar, hermanos, de raíz ese mal, porque si no, como dicen acá ustedes, pica y se extiende. Muy bien, ¿alguien más? Qué puede hacer usted para fomentar la unidad en su congregación? Catherine.
Interactuar más con la hermandad. Muy bien, interactuar más con la hermandad. A veces nos formamos malas ideas, ¿verdad? De las personas y es porque no las conocemos, porque no hemos interactuado con ellas. Muy bien. Hermano Jorge, ayúdanos. Ok, un error bastante que hay en las congregaciones es como se dice, pues la interacción es tener comunión más los unos con los otros, así Bien. como lo tenemos en Cristo los domingos. Pero bueno, voy a decir, comunión está como complicado, ¿no? Porque a veces, te digo yo, en nuestros cultos están tan saturados que después de una actividad de otra, va otra, va otra, va otra, y después la gente llega, cantamos, oramos, oímos el sermón, participamos de la cena, y después todo el mundo se dispersa. Pero comunión en realidad no hay. O sea, Hermanos, por ejemplo, nosotros en la congregación, extraoficialmente fuera de culto, a veces hay actividades que reuniones y todo lo que hay que hacer, limpieza y todo lo demás, incluimos aquellas familias que salen incluso antes de los anuncios. Entonces, quédese, por favor. Pero es que no se preocupe, entre nosotros, entre todos, vamos a tener una colectita ahí, ya nos tomamos algo, comemos y entre todos, y ahí estamos. Miren qué buenísimo eso, ¿eh? y eso lo hacen todos los domingos, hermano. Eh, digamos ahí que 3 veces al mes, por ahí. Me avisa cuando lo hagan, oye, puede llegar a colaborar también. Están invitados, el Mire, próximo domingo es el Día del Amigo. bárbaro. No, fíjense, hermanos, que eso que está diciendo el hermano es excelente, una buena estrategia para fomentar el que la gente platique más, que interrelacione, porque a veces los estamos tan saturados que no lo hacemos. Dos más, hermano Roberto, hermano Ronald. Y ya vamos a ir cerrando. Creo, hermano, que un punto importante es saber escuchar, hermano, a todos los miembros, ¿verdad? Y no ser a unos sí escuchar, a otros no. ¿Mm? Ser parejos, muy bien, hermano Ronald. Sí, hermano, yo considero tener una comunión verdadera, como dice usted, que en el culto solo adoramos y al final, bendiciones, hermano, nos vemos y hasta pronto. Ni siquiera nos ponemos a platicar con los demás hermanos, no les preguntamos qué piensan, qué opiniones tienen. No sabemos si algunos hermanos piensan que ir a la iglesia es innecesario, no lo sabemos, no nos ponemos a platicar y no también no nos ponemos a escudriñar la escritura. Muy bien, yo le voy a decir, hermanos, a veces es bien difícil en nuestros locales tener ese momento, pero si usted recuerda la cristiandad en el primer siglo, ¿qué hacían? Dice, comían el pan en las casas, con alegría y sencillez de corazón. O sea, ¿qué hacían? Se visitaban. Hermanos, en el local es bien complicado ya por todas las actividades que hay. Pero entonces una manera para fomentar esto, para conocernos más, para interrelacionar más, hermano, haga una agenda de hermanos de su congregación que usted puede visitar, una visita social si usted quiere, ¿me entiende? Para ir fomentando más, estrechar más los lazos de amistad. Eso será bueno. Hermana Lisette. Sí, hermano, yo pienso que es importante, más que ser espectador, ser partícipe de muchas de las actividades. Todas las iglesias hacemos actividades diversas. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos la actividad de las damas y todos sabemos que las mujeres tenemos cierta eh, participación importante en nuestros hogares y de la misma manera en la iglesia, ¿ya? Y damos buenos aportes y apoyamos. Entonces pienso yo que más que llegárselo a la iglesia el domingo, bueno, ya cumplí, ya tomé el pan, ya tomé el vino, ya participé, nos vemos hermanos, tratar de participar en las diversas actividades que nos permitan tener una relación más estrecha con los hermanos, conocernos más. Como decía el hermanito, eso que hacen de compartir, te permite tener como una intimidad más con tus hermanos, porque platicar ya no solo de la palabra, porque ya te enriqueciste ya, sino que conocerse también más. Muy bien. Gracias, hermano. Vea, resumiendo, ¿verdad? La hermandad en Corinto tenía situaciones que venían arrastrando por el cambio, ¿verdad? De estar en el mundo a venir a la iglesia.
Sin embargo, habían sido influenciados por muchas razones. Lo económico, lo filosófico, lo religioso tenía mucho que ver. Pero entonces Pablo les hace hincapié en que ellos ya no son iguales a lo que eran antes. Ellos fueron justificados por Cristo y son llamados a mantenerse. Fueron santificados y justificados, pero son llamados a mantenerse santos delante del Señor. ¿Sí? Entonces ya vimos ese proceso. En ese contexto, Pablo dice que lo más importante no es mirar al hombre, sino mirar el mensaje que llevaban ellos. Y ellos llevaban el mensaje de la cruz. Y si todos nos enfocamos en Cristo, como ese mensaje redentor, entonces no habría lugar para andar idolatrando a hombres, ¿ya? Sino mirar, como dijo el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Ya? Entonces, hermanos, la próxima semana vamos a abordar dos temas. Que será, vamos a ver los problemas que habían ahí en torno unos problemitas sexuales que se estaban dando, ¿sí? Y también vamos nosotros a mandarles un material, ¿verdad? Al igual que lo hemos hecho en estas otras sesiones, para que ustedes vengan ya adelantados, así como hoy. Me gustó, hermanos, la manera como participaron, ese es lo ideal. Y después, cuando cerremos ya esto, envíeme ahí un texto al ¿cómo se llama? Al Messenger o al Telegram, ¿verdad? Para que acordemos qué vamos a hacer con aquellos que no han completado sus guías. ¿Sí? Permítame, hay una pregunta ahí. Sí, sí, hermano. Sí, está abierta las publicaciones están abiertas. Entonces, chequen eso, si no, dígame si no lo puede ver, pero el video y la primer guía, ¿me entiende? 8 o 9 lo hicieron. Entonces quiere decir que sí están llegando los mensajes por ese medio. Ya, solo que, como el hermano Fernando siempre nos está recordando, hay que estar revisando, hermanos, ¿verdad? Los sitios de la escuela para que estemos. Bueno, hermano, vamos a llegar hasta ahí.